Existe por ahí gente que cree que Dios ya no hace milagros, como que el poder de Dios ha sido antes, pero que ahora esos milagros ya no ocurren. Hay otros que dicen que sí, que uno puede pedir lo que uno quiera y que Dios contesta. Y otras personas dicen, no importa en lo que uno crea, lo importante es creer en algo y las cosas suceden. Bueno, frente a todas esas opiniones de la gente, de algunos que son también creyentes, necesitamos saber qué es lo que Dios dice de eso. Y es muy importante saber esto porque si uno no sabe esto, uno puede estar esperando un milagro y si es como dicen ellos, quizás los milagros ya no sucedan, vamos a estar con una esperanza falsa. Pero es importante saberlo porque si uno sabe que Dios hace milagros, uno puede mantener la esperanza hasta el último momento, creyendo que Dios puede traer una solución para nuestras vidas. Así que nuestra esperanza, nuestros ánimos, nuestra forma de enfrentar la situación depende de qué nosotros creemos de Dios. Y por eso es importante saber qué es lo que Dios nos enseña a través de la Biblia, a través de su palabra. Hay mucha gente que habla, que dice cosas, uno una cosa, otros otra, un sinfín de opiniones. Pero cuando la palabra del Señor dice algo, lo dice de manera contundente. Y no hay quien pueda contradecir lo que la palabra del Señor dice, porque lo que Dios dice es verdad. Y han pasado miles de años y nadie ha podido vencer lo que dice la Biblia. Y gracias a Dios que nosotros tenemos ese libro tan maravilloso que es la Biblia, que podemos consultar de primera mano lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y así que yo quisiera leerle lo que dice en Mateo capítulo 9, verso 27 al 31. Dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Miren, aquí había 2 ciegos que tenían una gran necesidad. Su vista, no tenían cómo percibir el mundo exterior de manera visible como nosotros lo podemos hacer. Quizás ellos lo hacían de manera audible, con el tacto, pero visible no podían ver. No podían ver un color, no podían ver un paisaje y estaban sufriendo. Y cuando escucharon que Jesús pasaba, que Jesús hacía milagros, ellos creyeron que el Señor hacía milagros, ellos lo aceptaron en su corazón, que Jesús podía hacer algo por ellos. Y entonces ellos empiezan a dar voces porque no sabían para dónde dirigirse, pero saben que Jesús va a pasar por ahí y empiezan a gritar: Jesús, ten misericordia de nosotros, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús llega a una casa y los ciegos llegan por atrás. Jesús sale a atenderlos y Jesús les hace una pregunta. Le dice: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces Jesús les dijo: conforme a vuestra fe, conforme a lo que ustedes creen, que así se haga. Y la evidencia de la fe de estos ciegos fue lo que dice en el verso 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Se evidenció la fe que había en el corazón de los ciegos porque Dios obró conforme a la fe. Mire qué lindo que es leer la palabra del Señor. Por eso digo, nadie ha podido vencer la palabra del Señor. La palabra del Señor nos saca al camino siempre.
Ahora uno escucha por la radio, por la televisión, gente que habla en nombre de Dios y pide dinero para curar, para milagros, pide que se le den cosas, pero sin embargo Jesús no hizo eso. Y para obtener un milagro del Señor no se compra con dinero. Jesús no le dijo cuánto tienen, cuánto pueden dar o cuánto pueden sembrar. Jesús le dijo, ¿ustedes creen? Jesús hizo hincapié en algo más importante que el dinero. Él dijo, ¿tienen fe? Los milagros del Señor no se consiguen con dinero. Dios no mueve su mano por dinero. Dios mueve su mano poderosa solo por medio de la fe. Así que lo que el hombre necesita más que el dinero es tener fe en su corazón, tener confianza en su corazón. Para esto nosotros podemos ver a través de esto que la fe que hay en nuestro corazón, como dice San Pedro, es mucho más valiosa que el oro. Así que mire, si por ahí hay alguien que tiene plata, pero no cree en el Señor, mire, tristemente hay cosas que el dinero no puede comprar. Así que es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios, pero a la vez es necesario que lo hagamos con fe. Porque nuestro Dios tiene autoridad sobre todas las cosas, tiene poder sobre todas las cosas. Pero aunque Él tiene todo ese poder, Él obra, como le dijo a los ciegos, conforme a la fe de las personas. Él se limita y dice, si tu fe es pequeña, el milagro va a ser pequeño. Y si tu fe es grande, el milagro va a ser grande. Por eso decía, no se puede ir a comprar un milagro barato, un milagro caro, porque el milagro no se compra con plata. Se necesita fe para que Dios mueva su mano. Dios tiene todo poder, pero Él la mueve en la medida de nuestra fe, en la medida en que nosotros podemos creer, en la medida, mire, entonces, el problema no es tanto que Dios no haga milagros, ni que Dios no tenga poder. El problema no es ese, el problema es que nosotros no tenemos fe muchas veces. El problema es que nosotros, no es que a Dios le cueste hacer milagros, el problema es que a nosotros, como seres humanos, nos cuesta creer. Y Jesús lo dijo, cuando estando con sus discípulos, Él dijo, ¿hasta cuándo? Como una manera de renegar también, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Hombres de poca fe. Mire, nosotros, como seres humanos, nos ofendemos cuando alguien desconfía de nosotros. Cuando alguien desconfía de nosotros es porque piensa que nosotros le podemos estafar, que le podemos defraudar. De la misma manera, desconfiar de Dios es un insulto hacia Él. Por eso dice en San Juan, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Y Santiago él advierte, es necesario que el que se acerca pida con fe, no dudando nada. Y dice, si alguno duda, sepa que no va a recibir nada del Señor. Entonces acá encontramos el problema de que muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos. El gran obstáculo para ver la mano de Dios es la incredulidad que hay en nuestro corazón. Hoy día hay mucha gente que dice creer, que dice yo tengo fe, yo creo en Dios, pero a la hora cuando se vienen los movimientos y las dificultades y los problemas, su fe es puesta a prueba y esa fe no resiste los embates, las dificultades de la vida. Esa fe se desanima, se queda por la nada. Pero cuando tenemos una fe, dice que es mucho más preciosa que el oro. Y el oro, aunque es un material perecedero, dice que el oro mismo se prueba con fuego y sale siendo oro refinado. Así nuestra fe va a ser probada metiéndose por diferentes luchas, difícil para nuestra vida, pero tiene que salir al otro lado nuestra fe brillando como el oro. Dios tiene que derramar esa fe en nuestro corazón para poder soportar todas las situaciones. Por eso decía al principio, es tan importante esto, porque nosotros no debemos perder la fe, no debemos perder la confianza,
Mire, hoy día me mandaban unos mensajes de algunos hermanos que estaban desanimados, y yo por este medio quizás quisiera animarles a no flaquear, a no quedarse, a no desanimarse, a no dejar que quizás el encierro, la distancia, los problemas, la escasez hagan que nuestra fe muera, sino que en este momento, en este tiempo que estamos pasando, tomemos como de parte de Dios. Estamos pasando quizás una prueba, una lucha, pero vamos a demostrar que nuestra fe es verdadera y vamos a seguir creyendo en el Señor y vamos a tomar estas cosas con la actitud correcta. No nos vamos a desanimar, no vamos a ir pensando cosas demasiado sin razón. Vamos a creer y vamos a enfrentar la vida de una manera correcta, con una fe y con una actitud correcta. Entonces, ¿cuándo hacemos eso? Cuando obedecemos lo que la palabra del Señor nos enseña. Y que bueno, aquí hay una controversia, porque hay mucha gente que dice, no, solo usted tiene que creer y pida lo que usted quiera y esto va a suceder. Mire, Dios no responde los caprichos de la gente. Dios responde por su voluntad. Jesús dice, San Juan dice, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Así que Dios obra por su voluntad y en la medida de nuestra fe. Hay cosas que nosotros debemos orar, pero con mucha cautela. No podemos ponernos a pedirle al Señor y a dar órdenes como Jesús daba y decir que pare esta enfermedad, que pare esta tormenta, que pare esta situación en el mundo, la economía. Mire, hay cosas que Dios ha determinado en la Biblia y se tienen que cumplir. Y aunque uno ore y aunque uno pida, es la voluntad, quizás no el deseo íntimo de Dios, pero es lo que se ha establecido que suceda para que nosotros seamos probados. Entonces no podemos estar en el horno reprendiéndolo al horno, porque Dios nos ha puesto ahí para probar nuestra fe. Entonces, es su voluntad y debemos aceptarlo. Lo mismo cuando una persona está enferma y uno le va y le dice, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. Sí, Dios puede sanarlo, pero llega un momento en que Dios dice, hasta aquí llegó tu existencia, y es la voluntad de Dios que hasta ahí llegue su existencia. Y por más que uno llore, crea, pida, mire, cuando es la voluntad de Dios, el tiempo de Dios, las cosas se tienen que cumplir. Jesús era muy consciente de esto, y entonces Él enfrenta al rey que lo estaba juzgando, y el rey le dice, ¿por qué no me contestas a mí? Yo tengo autoridad para matarte y tengo autoridad para dejarte libre, ¿por qué no me contestas a mí? Entonces Jesús le responde, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te hubiera dado esa autoridad. Así que el Hijo del Hombre va conforme a lo que está escrito. Y Jesús no se bajó de la cruz, ni empezó a reprender el sufrimiento de la cruz. Jesús sufrió la cruz porque sabía que eso era parte de la voluntad de Dios. Y hay cosas que vienen de parte del Señor. Mire, sin duda, todo lo que está sucediendo en el mundo viene por la voluntad de Dios para corregir a las naciones. Él sabe por qué hace las cosas. Nosotros quizás no llegamos a entender. Lo que podemos hacer es orar al Señor para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos libre, pero dejar que también las cosas sucedan como Dios ha determinado que sucedan en estos tiempos. Así que no desesperarnos, no desilusionarnos, conservar la fe, conservar la calma. Mire, esas personas son las que triunfan, son las que logran resistir y llegar al otro lugar de la orilla cuando están pasando por alguna situación. Las personas que se desesperan se hunden. Las personas que no luchan se hunden. Nosotros no tenemos que ser ni de un lado ni del otro, ni muy pasivos ni muy activos, así sin pensarlo. Nosotros debemos conservar la calma porque sabemos que nuestro Dios nunca pierde el control de las cosas. A Él no se le escapa nada, no sucede nada, como decíamos en la primera transmisión, que Él no lo haya permitido. Dios ese es el que permite todas las cosas. Job es uno que pasaba por un momento de luchas
Y Job podía reprender su enfermedad y bueno, y todo eso. Pero Job sabía, mire, quizás no sabía, pero Dios en el mundo espiritual había permitido que el diablo ponga su mano sobre Job para demostrarle al diablo y a toda la gente que la fe de Job era una fe verdadera. Y él pudo resistir hasta el final todo ese sufrimiento y los reveses de la vida porque mantuvo esa fe aún en su enfermedad. Venían sus amigos y le decían que no es que Dios está con vos, ¿por qué te permite que vos te enfermes? Que no es que Dios está con vos, mira cómo han muerto tus hijos, mira cómo se te pierden los ganados, mira cómo te van los negocios. Y la gente hoy día dice lo mismo. Vos decís que crees en Dios, pero mira, estás enfermo, no tenés trabajo, está pasando esta situación, pero no se desanime, hermano. Crea en el Señor y no pierda su fe, porque sabemos que hay una recompensa y que al final, como dijo Job, Dios me levantará del polvo de donde estoy. Y esa es la confianza que tenemos que tener. Por eso, si alguno está lejos del Señor, si se ha desanimado, si se ha decaído, si no entiende las cosas que están pasando, crea en el Señor. Él no miente, Él no falla. No dude del Señor. Mire, dude de lo que dice la gente, dude de lo que usted piensa, dude de cualquier otra cosa, pero crea en el Señor. Él tiene la verdad y Él no le manda a hacer nada así, alocado. Él es un sabio, más sabio que todos los sabios. Entonces, mire, no se pueden pedir quizás todos los gustos, pero Dios responde. Su mano no se ha cortado. Mire, no es el hecho, como dicen algunos, de tener fe en algo. Es el hecho de tener fe en la persona de Jesucristo. Cuando estos ciegos vinieron ante Jesús, Jesús no fue rápidamente a mostrar su poder sobre los ciegos, sino que Él les hizo la pregunta: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y los ciegos dijeron: sí, Señor, nosotros creemos. Jesús les dijo: bueno, si ustedes creen, la evidencia de que ustedes creen es que se va a hacer conforme a lo que ustedes creen. Y la palabra del Señor dice que los ojos de los ciegos fueron abiertos. Los ciegos pudieron ver, evidenciaron que su fe puesta en el Señor Jesús era verdadera. Así también, quizás hay mucha gente que está creyendo en santos, creyendo en la ciencia. Mire, la ciencia no encuentra ahora una cura, una salida. Y no es para que nosotros nos creamos más que ellos. Tenemos que orar para que Dios les dé la sabiduría a los médicos, para que puedan encontrar una solución para esta enfermedad que está atravesando el mundo. Pero esto nos enseña que el conocimiento del hombre es limitado. Aunque es muy avanzado, es limitado. Pero nuestro Dios no tiene límites. Nuestro Dios sabe todas las cosas. Entonces no es el hecho de creer en el Gauchito Gil, en San La Muerte, ni en la difunta, ni en cualquier santo. Ninguno de ellos ha sido establecido como intermediario. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesucristo. Y usted no necesita ir a rogar por medio de su abuelita o de su abuelito, pedirle que no, que ahora que vos estás en el cielo, roga por mí. Usted no necesita otro mediador. Usted necesita a Jesús en su corazón. Usted necesita orar por medio de Él. Y dice Jesús: nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, cuando creemos en el Señor Jesús, como dijeron los que creyeron en Jesús, veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Cuando creemos en Jesús, empezamos a ver que ese cielo que hace mucho tiempo estaba cerrado, ahora empieza a abrirse por la gracia, por el poder, por la fe que Dios derrama en el corazón de la gente. Así que esto es lo que yo tengo para compartir. El problema no es que a Dios le cueste hacer milagros.
El problema es que a nosotros nos cuesta creer. Nuestra mayor dificultad es la incredulidad. Nuestro mayor obstáculo es la incredulidad. Así que creo que es hora de dejar la incredulidad y empezar a ejercer pasos de fe. Es hora de dejar quizás los prejuicios. Y si hay alguien aquí que en la transmisión que está escuchando y que no cree en estas cosas, mucha gente menosprecia a Jesús, menosprecia su poder. Hubo un lugar en el que Jesús, dice la palabra del Señor, que no pudo hacer muchos milagros. ¿Y cuál era la causa? La incredulidad de la gente. Y ese lugar se llamaba Nazaret. Era el lugar donde Jesús se había criado. La gente no creía que de ese lugar, que desde su mismo pueblo pudiera salir el Mesías al que ellos estaban esperando. El Mesías prometido en las Escrituras nacía de Nazaret. Ellos no podían aceptarlo y menospreciaban a Jesús y le decían: ¿de dónde ha salido este? Su madre es María, su padre es José, él es carpintero, se ha criado acá, no tiene letra. ¿De dónde saca esta sabiduría y estos milagros? Y dice la palabra del Señor que Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre los de su casa. Entonces quizás hay personas que esperan que un ángel les venga y les hable, pero Dios usa los medios que Él elige, no lo que nosotros queremos. Y yo sé que Dios a través de esto está hablando a tu corazón. Así como la gente que menospreció a Jesús, así como los fariseos y los líderes religiosos de la época, religiosos y políticos, menospreciaron a Jesús y pensaron que con crucificarle iban a matar a Jesús, iban a matar a sus seguidores y el cristianismo iba a morir. Pero sin embargo han pasado más de 2000 años y la evidencia demuestra lo contrario. Jesús vive, el cristianismo sigue creciendo, va creciendo y un día Cristo va a reinar sobre todo porque Él es el Rey, Él tiene la autoridad. Así que amigo, no es mi intención pelear ni discutir, solo mi intención es dar este mensaje: cree en el Señor Jesús, renuncia a esa incredulidad, esa duda, ese prejuicio que muchos profesando ser sabios se hicieron necios. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente para hacer cosas que no convienen. Así nosotros vemos hoy día los que rechazan a Dios, los que no quieren la idea de Dios en su mente, empezaron a hacer cosas que no convienen, a promover leyes que no convienen, leyes que destruyen la familia, que destruyen la sociedad, que destruyen los valores, que destruyen el mundo, se destruyen a sí mismos. Pero Dios ha abierto esta puerta y quiere que creas. Lo único que necesitas, este es el mensaje de Dios. No vaya a pagar por ahí. Si alguien le quiere cobrar, escápese de ahí. Si alguien le pide dinero para comprar un milagro, escápese de ahí. La mano de Dios no se mueve por dinero. La mano de Dios se mueve solo por la fe puesta en Jesús, puesta en la persona correcta.